En las opulentas salas de la mansión Villaseñor, donde el poder y la riqueza han reinado durante generaciones, dos mundos están a punto de colisionar. Alejandro, el respetado millonario atrapado en un matrimonio sin amor, y Camila, la humilde empleada que guarda secretos familiares que podrían destruir todo lo que él conoce. Cuando sus miradas se cruzan por primera vez, ninguno imagina que están destinados a desentrañar una red de mentiras, traiciones y asesinatos que ha permanecido oculta durante décadas, entre el aroma de las rosas del jardín y las sombras de un pasado que se niega a morir. El amor verdadero luchará contra las fuerzas más oscuras del poder. Pero será suficiente para sobrevivir cuando descubran que sus destinos han estado entrelazados desde mucho antes de conocerse. El autobús se detuvo con un chirrido metálico frente a las imponentes rejas de hierro forjado que custodiaban la mansión Villaseñor. Camila Ramírez ajustó el pequeño bolso de tela que llevaba al hombro y respiró profundamente, inhalando el aroma a jazmín que flotaba desde los jardines perfectamente manicurados del otro lado de la entrada. Sus manos, ásperas por años de trabajo doméstico, temblaron ligeramente mientras buscaba en el bolsillo de su falda azul marino el papel arrugado con la dirección, número 1247, Avenida Reforma, murmuró para sí misma. Comparando los números dorados que brillaban sobre el portón principal, el contraste era abrumador. Ella, una joven de 25 años vestida con su mejor ropa, que seguía siendo sencilla y gastada, parada frente a lo que parecía más un palacio que una residencia. A través de las rejas, alcanzó a vislumbrar la fuente de mármol blanco en el centro del patio circular, donde el agua danzaba en cascadas cristalinas bajo el sol matutino de la Ciudad de México. Las columnas neoclásicas sostenían balcones adornados con barandillas de hierro, y las ventanas, enmarcadas en cantera rosa, reflejaban la luz dorada que se filtraba entre las frondas de los árboles centenarios. «Señorita, ¿viene por el empleo?», una voz ronca la sobresaltó. Un hombre mayor, vestido con uniforme de guardia de seguridad, la observaba desde una pequeña caseta situada junto al portón. «Sí, señor. Me llamo Camila Ramírez. Tengo cita con la señora Villaseñor a las 9 en punto». El guardia consultó una lista en su portapapeles y asintió antes de activar el mecanismo que abría las pesadas rejas. El sonido metálico resonó como un presagio, marcando el momento exacto en que Camila cruzó del mundo que conocía hacia uno completamente desconocido. Sus zapatos de tacón bajo, los únicos que tenía, repiquetearon sobre el adoquín del sendero principal mientras caminaba hacia la entrada. A cada paso, la magnificencia del lugar la abrumaba más. Los jardines se extendían como una alfombra verde esmeralda, salpicada de rosales que competían en colores, rojos intensos, amarillos vibrantes, rosas suaves que parecían susurrar secretos al viento. Al llegar a la puerta principal, una mujer mayor con delantal blanco y expresión bondadosa la recibió. «Tú debes ser Camila. Soy Esperanza, el ama de llaves. La señora te está esperando en el salón azul». Camila siguió a Esperanza a través de un vestíbulo que la dejó sin aliento. El techo abovedado se alzaba a más de 6 metros de altura, decorado con frescos que representaban escenas de la mitología azteca. Una escalinata de mármol negro con barandillas doradas se curvaba elegantemente hacia el segundo piso, y un candelabro de cristal, que fácilmente costaría más que todo lo que su familia había ganado en un año, colgaba majestuoso en el centro. «No te preocupes, mijita», le susurró Esperanza al notar su expresión de asombro. «Todos nos sentimos así la primera vez. Solo recuerda mantener la espalda recta y hablar solo cuando te pregunten algo». El salón azul justificaba su nombre. Las paredes estaban tapizadas en seda azul marino y los muebles Luis XV, tapizados en terciopelo del mismo tono, creaban una atmósfera de elegancia sofocante. Sentada en un sofá que parecía más una obra de arte que un mueble funcional, estaba Isabela de la Vega de Villaseñor. A sus 42 años, Isabela conservaba una belleza fría y calculada. Su cabello castaño claro estaba peinado en un chongo perfecto. Sin un solo cabello fuera de lugar, vestía un traje Chanel color crema que realzaba su figura esbelta, y sus ojos verdes examinaron a Camila de arriba a abajo con la precisión de un tasador evaluando una mercancía. «Así que tú eres la famosa Camila Ramírez»,
dijo sin levantar la vista del expediente que tenía sobre la mesa de centro. 25 años, educación secundaria completa, experiencia previa en casas de familia. ¿Por qué quieres trabajar aquí? Camila enderezó los hombros recordando las palabras de su madre antes de salir esa mañana. Mijita, nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Necesito el trabajo. Señora Villaseñor, tengo una madre enferma y un hermano menor que mantener. Soy responsable, puntual y muy trabajadora. Isabela finalmente alzó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Camila. Por un instante, algo parecido a la sorpresa cruzó por su rostro. Los ojos de Camila, grandes y expresivos, tenían una intensidad que contrastaba con su humilde apariencia. No se apartó de la mirada escrutadora de Isabela, manteniendo una dignidad natural que irritó profundamente a la señora de la casa. El salario es de 12,000 pesos mensuales, con un día libre por semana y habitación incluida si es necesario. Tus responsabilidades incluirán limpieza general, servir en eventos sociales y cualquier otra tarea que yo considere necesaria. ¿Estás dispuesta a acatar todas las reglas de esta casa sin cuestionamientos? Sí, señora. Bien. Esperanza te mostrará tus obligaciones. Comenzarás mañana a las 6 de la mañana. Mientras Esperanza guiaba a Camila de regreso hacia la salida, pasaron por el estudio principal. A través de la puerta entreabierta, Camila alcanzó a ver a un hombre de aproximadamente 40 años, sentado tras un escritorio de caoba. Su cabello negro tenía algunas canas que le daban un aire distinguido, y sus ojos oscuros estaban concentrados en unos documentos. Vestía un traje gris oscuro que resaltaba su complexión atlética. Era Alejandro Villaseñor, aunque en ese momento Camila solo vio a un hombre que irradiaba una melancolía extraña para alguien que lo tenía todo. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. Alejandro alzó la vista de sus papeles, atraído por el movimiento en el pasillo, y algo en esos ojos cafés lo hizo detenerse. Había una calidez en ellos, una honestidad que hacía mucho tiempo no veía en su propio hogar. Camila bajó la mirada rápidamente y siguió caminando. Pero la imagen de esos ojos melancólicos se quedó grabada en su mente mientras abandonaba la mansión, sin saber que acababa de conocer al hombre que cambiaría su vida para siempre. 2 semanas habían transcurrido desde que Camila cruzó por primera vez las puertas de la mansión Villaseñor y ya había encontrado su ritmo en aquel mundo de lujos que inicialmente la había intimidado. Sus manos trabajaban con la misma dedicación de siempre, pero ahora conocía cada rincón de la casa, desde los pasillos de mármol que amplificaban el eco de sus pasos hasta los jardines posteriores, donde las bugambilias creaban un túnel púrpura que llevaba a la fuente de los koi. «Esa muchacha tiene algo especial», comentó Esperanza, mientras ella y Camila doblaban las sábanas de lino egipcio en la lavandería. «En mis 20 años trabajando aquí, nunca había visto a alguien ganarse el respeto de todos tan rápido». Camila sonrió mientras alisaba cuidadosamente una funda de almohada bordada a mano. Era cierto que se había adaptado mejor de lo esperado. Los otros empleados, desde Roberto, el jardinero veterano, hasta Carmencita, la joven cocinera, la habían acogido como parte de la familia invisible que mantenía funcionando aquella mansión. Pero había algo más que la tranquilizaba en ese lugar. La rutina le permitía cierta paz mental que necesitaba desesperadamente. Cada mañana, antes de que el sol pintara de dorado las ventanas emplomadas, ya estaba en la cocina ayudando a preparar el desayuno, y cada noche regresaba a la pequeña habitación que Esperanza le había asignado en el ala de servicio. Agotada pero con la satisfacción de haber ganado honradamente el dinero que tanto necesitaba su familia, los fines de semana, su día libre, corrían a casa a atender a doña Teresa, cuya tos había empeorado considerablemente. Su madre, una mujer que había sido fuerte como un roble, ahora parecía frágil como una hoja de otoño entre las mantas descoloridas de su cama. «¿Cómo está el trabajo, mijita?», le preguntaba Teresa con voz ronca, aferrándose a la mano callosa de su hija. «Bien, mamá, muy bien. Los patrones son exigentes, pero justos». No mencionaba las miradas venenosas que Isabela le dirigía cuando creía que nadie la observaba, ni los comentarios sarcásticos disfrazados de órdenes. Tampoco hablaba de cómo, inexplicablemente, había comenzado a notar la presencia de Alejandro Villaseñor en la casa de maneras que no debería. Era imposible ignorarlo.
Alejandro tenía una presencia que llenaba cualquier habitación sin necesidad de alzar la voz. Camila había observado cómo trataba a los empleados con respeto genuino, cómo preguntaba por sus familias y recordaba nombres que muchos patrones olvidaban al día siguiente. Cuando Roberto el jardinero se había lastimado la espalda, Alejandro personalmente se aseguró de que recibiera la mejor atención médica. Esa tarde, mientras Camila regaba cuidadosamente las orquídeas del invernadero privado de Alejandro, sintió una presencia detrás de ella. Al voltear, lo encontró parado en el umbral, observándola con una expresión que no supo descifrar. «Las cuidas como si fueran seres vivos», comentó él, acercándose hasta donde una catleya morada desplegaba sus pétalos como alas de mariposa. «Es que lo son, señor Villaseñor», respondió Camila, sorprendida por la facilidad con que las palabras brotaron de sus labios. «Cada planta tiene su personalidad, sus necesidades. Esta orquídea, por ejemplo, necesita exactamente 3 horas de sol directo al día, pero si le da más, se marchita». Alejandro la observó con curiosidad renovada. Era la primera vez que alguien en esa casa le hablaba de algo que no fueran números, contratos o compromisos sociales. «¿Y cómo sabes tanto de plantas? Mi abuela tenía un pequeño jardín en Xochimilco. Pasé toda mi infancia entre sus flores. Decía que las plantas eran como las personas. Necesitan atención, cariño y respeto para florecer». Por un momento, el silencio se extendió entre ellos, cargado de una tensión extraña. Alejandro estudió el rostro de Camila mientras ella acariciaba delicadamente los pétalos de la orquídea. Había una gracia natural en sus movimientos, una serenidad que contrastaba dramáticamente con la artificialidad que lo rodeaba día tras día. «Señor Villaseñor». La voz cortante de Isabela rompió el momento como cristal contra el suelo. «Te estaba buscando. Tenemos que revisar la lista de invitados para la cena del viernes». Camila dio un paso atrás automáticamente, bajando la mirada. Isabela entró al invernadero con la elegancia felina de una depredadora que ha encontrado a su presa en territorio ajeno. «¿No tienes otras obligaciones, Camila?», preguntó con voz melosa que no engañaba a nadie sobre sus verdaderas intenciones. «Sí, señora. Disculpe la molestia». Mientras Camila se alejaba, pudo escuchar el comienzo de una discusión entre los esposos. La voz de Isabela se elevaba progresivamente, llena de reproches velados y acusaciones que Camila no alcanzó a entender completamente. Esa noche, en su pequeña habitación, Camila se cepillaba el cabello frente al pequeño espejo cuando encontró un libro sobre su mesita de noche. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Una nota manuscrita se asomaba entre las páginas. Para alguien que entiende que la belleza está en los detalles más simples, A.V. Su corazón comenzó a latir de manera irregular. Era inapropiado, lo sabía, era peligroso, también lo sabía, pero mientras sostenía el libro entre sus manos, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, la sensación de ser vista realmente por alguien. 3 pisos arriba, en la suite principal, Alejandro Villaseñor contemplaba la ciudad nocturna desde su ventana. A su lado, Isabela se aplicaba crema antiarrugas con movimientos mecánicos, parloteando sobre los preparativos para la cena de beneficencia del viernes. «Sorry, por supuesto. Debemos asegurarnos de que esa nueva mucama no cometa ningún error embarazoso. No entiendo por qué insistes en contratar gente sin referencias apropiadas». Alejandro no respondió. Su mente estaba en el invernadero, recordando la manera en que los ojos de Camila se habían iluminado al hablar de las orquídeas. Hacía años que no veía esa pasión genuina por algo tan simple y hermoso. «¿Me estás escuchando, Alejandro?» «Sí, querida», murmuró, aunque su corazón había comenzado a latir con un ritmo que no recordaba desde su juventud. En los jardines, bajo la luz plateada de la luna llena, las flores nocturnas se abrían en silencio, como si la naturaleza misma presintiera que algo estaba comenzando a cambiar en la mansión Villaseñor el viernes por la noche. La mansión Villaseñor resplandecía como una joya bajo las luces doradas de los candelabros de cristal. El comedor principal había sido transformado en un escenario digno de la realeza. La mesa de caoba brillaba bajo manteles de lino irlandés. La cristalería de Baccarat reflejaba las llamas de las velas como diminutos arcoíris, y el aroma de las rosas blancas traídas especialmente de Cuernavaca flotaba en el ambiente, mezclándose con el perfume discreto de los invitados.
Camila se había puesto su mejor uniforme, una blusa blanca almidonada y falda negra hasta la rodilla, y había recogido su cabello en un moño impecable que Esperanza le había enseñado a hacer. Sus manos temblaron ligeramente mientras acomodaba las copas de vino tinto con la precisión que Isabela exigía, exactamente 3 centímetros a la derecha de cada plato. «Recuerda», le susurró Esperanza mientras pasaba con una bandeja de canapés. «Mantente invisible pero atenta. Sirve desde la izquierda, retira desde la derecha y nunca jamás interrumpas una conversación». Los invitados fueron llegando como un desfile de elegancia y poder. Camila reconoció algunos rostros de las páginas sociales que Carmencita leía religiosamente. Empresarios, políticos, socialités que se movían entre las mesas con la gracia estudiada de quienes han nacido en este mundo dorado. Los invitados de honor eran una delegación de empresarios chinos interesados en asociarse con las empresas textiles de Alejandro. El señor Liu Weiming, un hombre de mediana edad con una sonrisa diplomática perpetua, conversaba animadamente con Alejandro sobre los mercados asiáticos. Su esposa, la elegante señora Liu, admiraba las obras de arte que adornaban las paredes, mientras su intérprete traducía los comentarios de Isabela sobre la historia de cada pieza. Mauricio Salgado había llegado temprano, como siempre alto, de complexión atlética y con una sonrisa que había conquistado a muchas mujeres en los tribunales y salones de la ciudad. Se movía entre los invitados con la confianza de quien conoce todos los secretos de la familia anfitriona. Sus ojos grises, que muchos describían como hipnóticos, siguieron los movimientos de Camila mientras ella servía discretamente los aperitivos. «Alejandro, mi querido amigo», comentó Mauricio, acercándose al anfitrión con una copa de whisky en la mano, «debo felicitarte por la calidad del servicio. Esa nueva empleada es muy eficiente». Alejandro siguió la mirada de Mauricio hasta donde Camila ofrecía elegantemente una bandeja de canapés de salmón a la señora de un ministro. Algo en el tono de su amigo le resultó desagradable, aunque no supo precisar qué. «Esperanza ha entrenado muy bien a todo el personal», respondió secamente. La cena transcurrió sin incidentes durante los primeros 4 platos. Camila se movía entre las sombras del comedor como una bailarina silenciosa, llenando copas, retirando platos, anticipándose a las necesidades de los invitados. Había logrado esa invisibilidad perfecta que caracteriza a los buenos empleados domésticos. Estar siempre presente pero nunca notada fue durante el 5.º plato, un exquisito cordero en salsa de menta que había tardado 3 horas en prepararse. Cuando todo se desmoronó, Isabela, radiante en un vestido de seda color champagne que había costado más de lo que Camila ganaría en un año, relataba una anécdota sobre su reciente viaje a París cuando deliberadamente extendió el brazo mientras Camila pasaba detrás de su silla. La copa de vino tinto Chateau Margaux 2010, una botella que valía más de $3.000, se derramó sobre el escote del vestido, creando una mancha carmesí que se extendía como sangre sobre la seda dorada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se clavaron en Camila, quien había quedado paralizada con la bandeja en las manos, contemplando horrorizada la catástrofe. «¡Pero qué torpe!», exclamó Isabela poniéndose en pie teatralmente. «Mira lo que has hecho. Este vestido es de alta costura. ¿Tienes idea de lo que cuesta?». Los murmullos incómodos se extendieron entre los invitados. La señora Liu intercambió una mirada preocupada con su esposo, mientras que algunos de los empresarios mexicanos esbozaron sonrisas maliciosas, expectantes ante el drama que se desarrollaba. «Yo lo siento mucho». «Señora», tartamudeó Camila bajando la bandeja con manos temblorosas. «Fue un accidente». «¿Un accidente?». La voz de Isabela se elevó una octava, adquiriendo un tono histérico perfectamente calculado. «Paris, no tienes idea del dinero que cuesta mantener esta casa funcionando. Este vestido vale más de lo que tú ganarás en toda tu vida miserable». Camila sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. Las palabras de Isabela la golpeaban como bofetadas físicas, y podía sentir las miradas de lástima de algunos invitados y la diversión cruel de otros. «Por supuesto que pagarás por el daño», continuó Isabela, dirigiéndose ahora a toda la mesa. «Tu salario será descontado hasta cubrir el costo completo, y si no es suficiente,
Tendré que reportarte a las autoridades por daño a propiedad privada. Fue entonces cuando la voz grave de Alejandro cortó el aire como una espada. Basta, Isabela. El comedor se sumió en un silencio mortal. Alejandro se había puesto en pie, y su rostro mostraba una expresión que Camila no había visto antes, furia contenida. Vi perfectamente lo que pasó, continuó con voz controlada pero cargada de autoridad. Extendiste el brazo deliberadamente cuando Camila pasaba detrás de ti. El accidente lo causaste tú. La palidez que se extendió por el rostro de Isabela habría sido cómica si no fuera por la tensión que crepitaba en el aire como electricidad. Alejandro, ¿cómo te atreves a...? Me atrevo porque no permitiré que humilles a una empleada inocente frente a nuestros invitados, la interrumpió. Y mucho menos que la chantajees con mentiras. Los empresarios chinos intercambiaron miradas incómodas. Este no era exactamente el tipo de espectáculo que esperaban en una cena de negocios. Mauricio observaba la escena con una expresión indescifrable, como si estuviera tomando notas mentales para uso posterior. Camila se sintió mareada. El señor Villaseñor estaba defendiéndola frente a toda esa gente importante, arriesgando su propia reputación y la armonía de su matrimonio. Camila, dijo Alejandro, volviéndose hacia ella con una gentileza que contrastaba dramáticamente con el tono que había usado con su esposa. Te pido disculpas por esta situación. Ve a cambiarte y tómate el resto de la noche libre. Camila asintió mudamente y se dirigió hacia la puerta del comedor, pero antes de salir se volvió hacia Isabela. Señora Villaseñor, lamento sinceramente lo que pasó. Aceptaré cualquier consecuencia que usted considere justa. Después de que Camila desapareciera, el comedor quedó sumido en un silencio incómodo que parecía extenderse eternamente. Isabela había vuelto a sentarse, pero su compostura perfecta había desarrollado grietas visibles. Sus manos temblaban mientras fingía limpiar las manchas de vino de su vestido. Mis queridos invitados, dijo Alejandro, recuperando su papel de anfitrión, pero sin apartar completamente la frialdad de su voz. Les pido disculpas por este malentendido. Esperanza servirá el postre en el salón verde, mientras los invitados se trasladaban al salón adyacente, murmurando entre ellos sobre el incidente. Mauricio se acercó a Alejandro. Amigo, ¿no crees que fue un poco extremo defender tan vehementemente a una empleada? ¿Los invitados podrían malinterpretar? Alejandro le dirigió una mirada que hizo que Mauricio diera un paso atrás involuntariamente. No hay nada que malinterpretar, Mauricio. Solo detesto la injusticia. Pero mientras decía esas palabras, Alejandro sabía que no era completamente cierto. Había algo más que simple justicia en su reacción, algo que lo inquietaba profundamente y que no se atrevía a nombrar aún. En los jardines traseros, bajo la luz plateada de la luna, Camila se sentó en el borde de la fuente de los koi. Las lágrimas que había contenido durante toda la escena finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de humillación, sino de algo mucho más complejo. Gratitud, confusión y un sentimiento peligroso que comenzaba a crecer en su corazón sin permiso. La lluvia de octubre golpeaba implacablemente los cristales de la pequeña casa en la colonia Doctores donde Camila había crecido. El techo de lámina amplificaba cada gota como un tambor desafinado, creando una sinfonía melancólica que acompañaba sus pensamientos mientras rebuscaba en el viejo ropero de su madre. Doña Teresa había insistido en que buscase sus documentos de nacimiento para renovar su credencial electoral. Pero al mover las cajas polvorientas del fondo del armario, Camila descubrió algo inesperado, una caja de zapatos envuelta en un rebozo desteñido que no recordaba haber visto antes. Dentro, encontró fotografías amarillentas, cartas atadas con listón rojo y documentos que hicieron que su respiración se detuviera. La primera fotografía mostraba a su padre, Héctor Ramírez, pero no como ella lo recordaba. En lugar del overol de mecánico que había usado toda su vida, vestía un traje formal y sonreía junto a un hombre mayor de ojos penetrantes frente a lo que parecía ser un edificio corporativo. «Mamá», llamó acercándose a la cama donde Teresa descansaba. «¿Quién es este hombre en la foto con papá?» Teresa abrió los ojos lentamente y al ver la fotografía, una expresión de pánico cruzó por su rostro demacrado. «Déjala donde estaba, mijita. Esas son cosas del pasado que es mejor no remover». Pero Camila había heredado la determinación de su padre. Regresó al ropero y examinó cuidadosamente cada documento.
Entre las cartas encontró referencias a irregularidades en las cuentas, traición de confianza y una frase que la heló: «Don Ernesto no debe enterarse de lo que he descubierto». Don Ernesto, el apellido Villaseñor, aparecía mencionado varias veces en los documentos. Su padre había trabajado para la familia Villaseñor años atrás, mucho antes de que ella naciera, y por alguna razón había guardado estos papeles como si fueran evidencia de algo importante. Mientras tanto, a 20 kilómetros de distancia, en la mansión Villaseñor, Alejandro no lograba concentrarse en los reportes financieros que tenía esparcidos sobre su escritorio. 3 días habían pasado desde la cena desastrosa, y la imagen de Camila, llorando en los jardines, se había grabado en su mente como hierro candente. Su matrimonio con Isabela había sido conveniente desde el principio. La unión de 2 fortunas, 2 apellidos respetados, 2 personas que compartían el mismo mundo social, pero que nunca habían compartido verdadera intimidad. Pero ahora, por primera vez en 15 años de matrimonio, se encontraba cuestionando no solo su relación con su esposa, sino toda la estructura de su vida. El sonido de tacones en el mármol del pasillo le anunció la llegada de Isabela. Entró al estudio sin tocar, como era su costumbre, vestida con un conjunto de Hermès que probablemente costaba más que el salario anual de cualquiera de sus empleados. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó el viernes», dijo sin preámbulos, acomodándose en el sillón de cuero frente al escritorio. «No hay nada que hablar, Isabela. Tu comportamiento fue inaceptable». «¿Mi comportamiento?» Su voz se elevó peligrosamente. «¿Y qué hay del tuyo? Me humillaste frente a los empresarios más importantes de la ciudad por defender a una empleada doméstica». Alejandro levantó la mirada de sus documentos, y el fuego en sus ojos hizo que Isabela retrocediera involuntariamente. «Esa empleada doméstica tiene más dignidad en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, cargadas de una verdad que él mismo no había admitido completamente hasta ese momento. El rostro de Isabela se transformó. La máscara de sofisticación se desplomó, revelando la furia cruda y celosa que bullía debajo. «¿Dignidad? ¿Te has vuelto loco? ¿Es una sirvienta, Alejandro? Una don nadie que probablemente ni siquiera terminó la preparatoria. ¿Y me vienes a hablar de dignidad? Me hablas de educación, pero has demostrado no tener la más básica, el respeto por los demás seres humanos». Isabela se puso en pie bruscamente, haciendo que el sillón rechinara contra el suelo de mármol. «Si tanto te preocupa esa muchacha, tal vez deberías preguntarte por qué. Porque desde mi perspectiva, tu interés en ella es bastante sospechoso». Alejandro también se levantó, y el espacio entre ellos se cargó de tensión como el aire antes de una tormenta. «¿Qué estás insinuando exactamente?» «No estoy insinuando nada. Estoy diciendo claramente que si continúas comportándote como un adolescente enamorado, tendré que tomar medidas para proteger mi reputación y la tuya». Después de que Isabela se marchara, dejando tras de sí un rastro de perfume francés y amenazas veladas, Alejandro se sirvió 2 dedos de whisky escocés y se acercó a la ventana que daba a los jardines. Podía ver a Camila en la distancia, podando cuidadosamente los rosales con la concentración de un artista trabajando en su obra maestra. Era tan obvio su interés en ella, tan transparente su fascinación con esa mujer que había llegado a su vida como un huracán silencioso. Removiendo todo lo que él había dado por sentado, Mauricio Salgado eligió ese momento para hacer su aparición, entrando al estudio con la familiaridad de quien ha sido bienvenido en esa casa durante décadas. «Alejandro, viejo amigo, no tienes buena cara. ¿Todo bien en el paraíso matrimonial?» «Mauricio, no estoy de humor para tus sarcasmos». «No es sarcasmo, es preocupación genuina». Mauricio se sirvió una copa de coñac sin pedir permiso y se acomodó en el sillón que Isabela había abandonado. «El viernes por la noche fue intenso, los invitados están comentando». «¿Qué están comentando exactamente?» Mauricio sonrió, pero había algo frío en esa sonrisa que no llegaba a sus ojos grises. «Que Alejandro Villaseñor, el hombre más respetado del sector empresarial mexicano, está perdiendo la cabeza por una empleada doméstica. Eso es ridículo». «¿Lo es? Porque desde aquí se ve que no puedes apartar los ojos de ella». Alejandro siguió la mirada de Mauricio hacia los jardines, donde Camila había comenzado a recoger las rosas cortadas en una canasta de mimbre. El sol de la tarde
creaba aureolas doradas alrededor de su figura, y había algo en sus movimientos que hablaba de una gracia natural que ninguna escuela de etiqueta podría enseñar. «Ten cuidado, amigo». La voz de Mauricio se volvió seria. «Los hombres en nuestra posición no pueden permitirse el lujo de los impulsos románticos. Hay demasiado en juego». Después de que Mauricio se marchara, Alejandro permaneció largo tiempo contemplando los jardines, sin saber que en ese momento Camila también lo observaba desde abajo, sintiendo una conexión inexplicable con ese hombre que había arriesgado su comodidad para defenderla. Esa noche, Camila regresó a casa con más preguntas que respuestas. En su bolsa llevaba discretamente fotocopiadas algunas de las cartas que había encontrado en la caja de zapatos. Estaba decidida a descubrir qué había pasado realmente entre su padre y la familia Villaseñor. «Mamá», dijo suavemente, sentándose en el borde de la cama, «necesito que me cuentes la verdad sobre papá y los Villaseñor». Teresa cerró los ojos, y por un momento Camila pensó que se había quedado dormida. Pero luego, con voz apenas audible, su madre comenzó a hablar. «Tu padre era un hombre honesto, mijita, demasiado honesto para su propio bien. Cuando descubrió lo que estaba pasando, bueno, eso le costó la vida». Las palabras cayeron sobre Camila como piedras frías, abriendo un abismo de posibilidades aterradoras que había preferido no considerar. Su padre no había muerto en un simple accidente automovilístico. Había algo más, algo que conectaba su muerte con la familia para la cual ella ahora trabajaba. Y mientras la lluvia continuaba tamboreando sobre el techo de lámina, Camila comenzó a entender que su destino y el de los Villaseñor estaban entrelazados de maneras que apenas comenzaba a descubrir. El mes de noviembre llegó a la mansión Villaseñor pintando los jardines de colores cobrizos y dorados que parecían arder bajo el sol del altiplano mexicano. Las mañanas se habían vuelto más frescas, y una nueva rutina, no escrita pero palpable, se había establecido entre Alejandro y Camila. Cada mañana, cuando las primeras luces del alba apenas comenzaban a filtrar a través de los ventanales emplomados del estudio, Alejandro encontraba su café servido en la mesita junto a su sillón de lectura, no el café amargo y descuidado que solían prepararle otros empleados, sino una mezcla perfecta de café de Chiapas con un toque de canela que despertaba no solo sus sentidos, sino algo mucho más profundo en su alma. Camila había descubierto, después de observar discretamente durante varias mañanas, que Alejandro prefería leer los periódicos en silencio antes de comenzar sus llamadas de negocios. Había notado también que tocaba distraídamente su sien izquierda cuando los números no cuadraban en los reportes y que sus ojos se suavizaban cuando miraba hacia los jardines donde ella trabajaba entre las flores. «Buenos días, señor Villaseñor», le decía cada mañana con una sonrisa que había comenzado a iluminar no solo su rostro, sino todo el estudio. «Buenos días, Camila», respondía él, y en la manera en que pronunciaba su nombre había una calidez que ninguno de los dos se atrevía a analizar demasiado profundamente. Era un juego peligroso, y ambos lo sabían. Alejandro había comenzado a dejar libros sobre la mesa de centro. Primero había sido García Márquez, luego Octavio Paz, después Isabel Allende. Nunca decía nada directamente, pero cuando Camila mencionaba casualmente haber leído Como agua para chocolate o citaba un verso de Piedra de Sol, los ojos de Alejandro se encendían con una alegría que hacía años no experimentaba. Una tarde lluviosa de miércoles, mientras Camila acomodaba los libros en la biblioteca personal de Alejandro, él entró inesperadamente con una expresión sombría. «¿Ocurre algo, señor Villaseñor?», preguntó, notando inmediatamente su tensión. Alejandro se dejó caer en uno de los sillones de cuero y se pasó las manos por el cabello. Había tenido una discusión particularmente amarga con Isabela, quien había amenazado con hacer público su comportamiento inapropiado si no despedía a Camila inmediatamente. «A veces siento que mi vida entera ha sido una mentira bien construida», murmuró, más para sí mismo que para ella. Camila dejó el libro que tenía en las manos y se acercó lentamente, manteniendo una distancia respetuosa, pero sintiendo un impulso irresistible de consolarlo. A veces las mentiras que construimos para protegernos terminan siendo las prisiones que nos destruyen, dijo suavemente. Alejandro levantó la mirada, sorprendido por la profundidad de sus palabras. En esos ojos cafés
encontró una comprensión que no había hallado en años de matrimonio con Isabela. ¿Cómo es posible que alguien de tu edad tenga tanta sabiduría? La pobreza enseña cosas que el dinero no puede comprar, señor Villaseñor, como distinguir entre lo que realmente importa y lo que solo parece importante. El silencio se extendió entre ellos, cargado de una electricidad que ambos podían sentir, pero que ninguno se atrevía a nombrar. Alejandro se puso en pie lentamente, reduciendo la distancia entre ellos hasta que pudo percibir el aroma sutil de jazmín en su cabello. Camila, su voz se había vuelto ronca. ¿Alguna vez has sentido que tu destino estaba entrelazado con el de alguien más? Cada día desde que llegué a esta casa, respondió ella con una honestidad que la sorprendió a sí misma. Fue entonces cuando el timbre del teléfono rompió el momento como un cristal. Alejandro respondió mecánicamente, pero su conversación sobre exportaciones textiles parecía llegar desde muy lejos, mientras observaba a Camila fingir que organizaba unos libros, con las mejillas encendidas. Esa misma tarde, mientras Camila regresaba a casa para atender a su madre, encontró a Emiliano esperándola con expresión preocupada. Camila, mamá está muy mal. El doctor dice que necesita estudios más especializados, pero no necesitaba terminar la frase. Los estudios costaban una fortuna que ellos no tenían. Camila sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. El salario de la mansión Villaseñor apenas cubría los gastos básicos y los medicamentos de Teresa. Al día siguiente, cuando Alejandro notó su tristeza evidente, se acercó a ella en el jardín donde cortaba rosas para los floreros del comedor. ¿Qué te preocupa?, preguntó directamente, abandonando las formalidades que habían mantenido. Camila vaciló, pero algo en sus ojos la animó a confiar en él. Mi madre está enferma. Necesita tratamiento especializado, pero no tenemos recursos para pagarlo. Sin dudarlo, Alejandro sacó su chequera. ¿Cuánto necesitas? No. Camila retrocedió como si el cheque fuera un hierro candente. No puedo aceptar su dinero, señor Villaseñor. ¿Por qué no? Tengo más de lo que podré gastar en 10 vidas, porque cambiaría todo entre nosotros, porque me convertiría en algo que no quiero ser. La intensidad en su voz lo detuvo. Alejandro guardó el cheque, pero la admiración en sus ojos se intensificó. Tu orgullo te honra, pero tu madre no debería sufrir por él. Mi madre no está sufriendo por mi orgullo. Está sufriendo porque la vida a veces es injusta, pero encontraré la manera de ayudarla sin comprometer mi dignidad. Esa noche llovió torrencialmente, como si el cielo reflejara la tormenta emocional que se había desatado en la mansión. Alejandro trabajaba tardísimo en su estudio cuando escuchó pasos suaves en el pasillo. Camila apareció en la puerta con una bandeja de té y algo de comida. Pensé que podría necesitar algo caliente, dijo tímidamente. Gracias. Entra, por favor. Mientras ella servía el té, sus manos se rozaron accidentalmente. La corriente eléctrica que pasó entre ellos fue innegable. Ambos se quedaron inmóviles, mirándose a los ojos en un momento que se extendió más allá del tiempo. Camila, murmuró Alejandro, acercándose hasta que pudo contar cada una de sus pestañas. Señor Villaseñor, esto no está bien. Alejandro, mi nombre es Alejandro. Alejandro, repitió ella, y su nombre en los labios de Camila sonó como una oración. El beso que siguió fue inevitable, como la colisión de dos mundos que habían estado orbitando uno alrededor del otro durante semanas. Fue suave al principio, tentativo, lleno de preguntas mudas, pero cuando Camila respondió, cuando sus brazos rodearon el cuello de Alejandro, el beso se profundizó hasta convertirse en una confesión desesperada de sentimientos que ya no podían negarse. Se separaron jadeando, conscientes de que habían cruzado una línea de la cual no habría retorno. Esto es una locura, susurró Camila. La mejor locura de mi vida, respondió Alejandro, acariciando su mejilla. Ninguno de los dos notó la sombra que se movía en el pasillo, ni el destello casi imperceptible del flash de una cámara. Mauricio Salgado sonrió en la oscuridad mientras guardaba su teléfono. Las fotos que acababa de tomar valían una fortuna, y él sabía exactamente cómo utilizarlas. El amanecer del jueves llegó teñido de una tranquilidad engañosa que se rompió como cristal cuando Isabela irrumpió en el estudio de Alejandro sin anunciarse. En sus manos perfectamente manicuradas, llevaba un sobre manila que arrojó sobre el escritorio con la precisión de quien lanza una daga al corazón. «Explícame esto». Su voz era puro hielo cortante.
Alejandro abrió el sobre con manos que se esforzaron por mantenerse firmes. Las fotografías se derramaron sobre la superficie de caoba como una acusación silenciosa. Él y Camila besándose en la biblioteca, sus rostros iluminados por la lámpara dorada, perdidos en un momento que había parecido privado e íntimo. ¿Dónde conseguiste esto? Eso no importa. Lo que importa es que despidas a esa zorra inmediatamente, o estas fotos estarán en primera plana de cada periódico de sociedad del país mañana por la mañana. Alejandro sintió la furia corriendo por sus venas como lava fundida, pero su voz salió controlada, peligrosamente baja. No vuelvas a referirte a Camila en esos términos. Camila, Isabela rió con una amargura que helaba la sangre. Qué rápido has pasado de señorita Ramírez a Camila. ¿Ya tienes pensado dónde la vas a instalar? ¿En un departamento en La Condesa? ¿O prefieres algo más discreto en Santa Fe? El golpe fue verbal pero tan efectivo como uno físico. Alejandro se puso en pie lentamente, y algo en su expresión hizo que Isabela retrocediera instintivamente. Tienes una hora para despedirla. Si no lo haces, yo me encargaré de que toda la ciudad sepa qué clase de hombre es realmente el respetado Alejandro Villaseñor. Después de que Isabela se marchara, dejando tras de sí el aroma empalagoso de su perfume francés y el eco de sus amenazas, Alejandro se sirvió whisky pese a ser apenas las 9 de la mañana. Sus manos temblaron ligeramente mientras contemplaba las fotografías. En ellas se veía a un hombre que no reconocía, vulnerable, apasionado, vivo de una manera que había olvidado era posible. Mauricio apareció media hora después, como si hubiera estado esperando el momento exacto para hacer su entrada. Vestía un traje gris perla que realzaba sus ojos acerados, y su sonrisa tenía la cualidad depredadora de un tiburón que ha olido sangre en el agua. Alejandro, viejo amigo, Isabela me ha puesto al tanto de la situación. ¿Situación? ¿Así llamas al chantaje? Yo lo llamaría protección preventiva. Las fotos son comprometedoras, sin duda, pero el escándalo se puede manejar si actuamos con inteligencia. Mauricio se acercó al bar y se sirvió coñac con la familiaridad de quien se siente completamente cómodo en terreno ajeno. ¿Qué propones exactamente? Despide a la muchacha, hoy mismo, con una compensación generosa. Por supuesto, para asegurar su silencio, después Isabela y tú harán una aparición pública en el evento de beneficencia de la Cruz Roja el sábado. Unidos, sólidos, la pareja perfecta que siempre han representado. Y si me niego, la sonrisa de Mauricio se ensanchó pero no llegó a sus ojos. No te negarás. Tienes demasiado que perder. Tu empresa, tu reputación, tu posición social, todo por lo que has trabajado durante décadas, destruido por un capricho momentáneo, mientras los dos hombres discutían el destino de Camila como si fuera una pieza de ajedrez. Ella se encontraba en el hospital público de La Raza, sosteniéndole la mano a su madre mientras esperaban los resultados de los estudios que finalmente había logrado costear, vendiendo las pocas joyas que le quedaban de su abuela. Señora Ramírez, el doctor Hernández, un hombre mayor con ojos bondadosos pero cansados, se acercó con una carpeta en las manos. Necesitamos hablar. El diagnóstico cayó sobre Camila como un yunque, cáncer pulmonar en etapa avanzada, tratable, pero requería quimioterapia inmediata y costosa que el Seguro Popular no cubría completamente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Camila con voz quebrada. Sin tratamiento. Quizás 6 meses con tratamiento agresivo. Podríamos extender su vida considerablemente, tal vez años. ¿Cuánto cuesta el tratamiento? La cifra que mencionó el doctor era astronómica para alguien como Camila. Equivalía a más de 2 años de su salario actual. Esa tarde, cuando regresó a la mansión con los ojos hinchados por las lágrimas y el corazón hecho pedazos, encontró a Alejandro esperándola en el jardín. Su expresión era inescrutable, pero había algo en sus ojos que la alarmó inmediatamente. Camila, necesitamos hablar. Si es sobre lo que pasó anoche, es sobre muchas cosas. La llevó hasta la fuente de los Koi, donde se sentaron en el borde de mármol, mientras los peces dorados nadaban en círculos hipnóticos bajo la superficie cristalina. Isabela sabe lo nuestro, tiene fotografías. Camila sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Todo el peso de lo que eso significaba, el escándalo, la pérdida de su trabajo, la imposibilidad de pagar el tratamiento de su madre, la golpeó con la fuerza de un tsunami. Entiendo, dijo con una voz que sonó sorprendentemente firme.
Presentaré mi renuncia esta misma tarde. No, no voy a permitir que te vayas así. Alejandro, no tienes opción. Y yo tampoco. Fue entonces cuando él la tomó de las manos y la miró directamente a los ojos. Cásate conmigo. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, creando ondas que se expandieron hasta tocar cada aspecto de sus vidas. ¿Estás loco? Eso sería aún peor. El escándalo. El escándalo sería temporal, pero esto... Apretó sus manos. Esto es real. Esto es lo único real que he tenido en años. Camila sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Era una propuesta nacida de la desesperación, del deseo de protegerla, pero también del amor que había crecido entre ellos como una flor en terreno imposible. No puedo permitir que sacrifiques tu vida por mí. Sacrificar, Camila. Mi vida sin ti no es vida. Es solo existencia. Esa noche, mientras Camila luchaba con la decisión más difícil de su vida, no sabía que en otra parte de la ciudad, Mauricio e Isabela sellaban un pacto que cambiaría todo. Mauricio había prometido conseguir evidencia adicional, que no solo destruiría a Alejandro, sino que le permitiría a él tomar control de la empresa Villaseñor, y mientras la luna llena se alzaba sobre la Ciudad de México, ninguno de los protagonistas de este drama sabía que el verdadero juego apenas había comenzado. La sala de juntas de Villaseñor Textiles nunca había sido testigo de una reunión tan tensa. Los 12 miembros del consejo directivo se habían congregado esa mañana de viernes esperando discutir los reportes trimestrales. Pero la agenda había cambiado drásticamente cuando Mauricio Salgado solicitó tiempo para presentar información crucial sobre irregularidades en la administración familiar. Alejandro presidía la mesa con su compostura habitual, pero quienes lo conocían bien podían notar la tensión en sus hombros y la manera en que sus dedos tamborileaban casi imperceptiblemente sobre la superficie de caoba. A su derecha, Isabela lucía radiante en un traje Armani color marfil, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos verdes. «Estimados miembros del consejo», comenzó Mauricio, poniéndose en pie con la solemnidad de un fiscal presentando evidencia en un juicio capital. «Lo que voy a mostrarles hoy cambiará fundamentalmente nuestra comprensión de la integridad moral de nuestra administración actual». Activó el proyector y las primeras imágenes aparecieron en la pantalla. Las fotografías de Alejandro y Camila besándose en la biblioteca. Un murmullo incómodo recorrió la sala como una ola. Como pueden ver, el señor Villaseñor ha estado manteniendo una relación inapropiada con una empleada doméstica de la residencia familiar. Esto, en sí mismo, constituye una grave falta de juicio profesional y personal. Alejandro se puso en pie lentamente, la furia contenida irradiando de él como calor de una forja. «Mauricio, esto es una violación de mi privacidad y...» «Siéntate, Alejandro». La voz de Mauricio cortó el aire como un látigo. «Porque lo que viene a continuación es mucho peor». La siguiente diapositiva mostró documentos amarillentos, actas de nacimiento y certificados que parecían haber sido extraídos de archivos gubernamentales antiguos. Después de una investigación exhaustiva, he descubierto que la empleada en cuestión, Camila Ramírez, es en realidad hija ilegítima de don Ernesto Villaseñor, padre de nuestro actual presidente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro sintió que el mundo se detenía, que el aire se volvía denso como mercurio en sus pulmones. «Eso significa», continuó Mauricio con la precisión de un cirujano manejando un bisturí, «que Alejandro Villaseñor ha estado manteniendo relaciones incestuosas con su propia hermanastra». Las palabras golpearon a Alejandro como proyectiles. Los rostros de los miembros del consejo se difuminaron en su visión periférica, mientras toda su realidad se desmoronaba. Camila, su hermanastra, todo lo que había sentido por ella, todo lo que habían compartido, se había convertido en algo monstruoso en un instante. «Esto es imposible», murmuró, pero su voz sonó hueca incluso a sus propios oídos. «Los documentos no mienten». Mauricio pasó a la siguiente diapositiva, mostrando lo que parecía ser un certificado de nacimiento. Teresa Ramírez trabajó como secretaria personal de don Ernesto en 1998. Camila nació 9 meses después de que cesara su empleo. La fecha de concepción coincide exactamente con el periodo en que su padre estaba separado temporalmente de su madre. Alejandro recordó vagamente esa época. Sus padres habían pasado por una crisis matrimonial severa cuando él tenía 21 años,
Su padre había desaparecido durante varios meses, alegando viajes de negocios, mientras su madre se había refugiado en su casa de Cuernavaca. Además, Mauricio continuó implacablemente. He encontrado evidencia de pagos mensuales de don Ernesto a Teresa Ramírez que continuaron hasta su muerte en 2019, pagos que cesaron abruptamente cuando él falleció. Los miembros del consejo intercambiaron miradas incómodas. El escándalo no solo afectaría la reputación personal de Alejandro, sino que podría destruir la empresa que habían construido durante generaciones. Propongo, concluyó Mauricio, que Alejandro Villaseñor se retire inmediatamente de la presidencia de la empresa para permitir una transición ordenada del liderazgo. Esto es un golpe de Estado, disfrazado de moralidad, estalló Alejandro. Los documentos pueden ser falsificados. ¿Estás sugiriendo que he falsificado documentos gubernamentales? La voz de Mauricio se volvió peligrosamente suave. Esa sería una acusación muy grave. Alejandro, en ese momento, las puertas de la sala de juntas se abrieron de par en par y Camila irrumpió como un huracán. Su cabello estaba despeinado, sus ojos rojos de llorar, pero su postura irradiaba una dignidad férrea que hizo que todos los presentes la observaran con atención. «¡Mentira!», gritó dirigiéndose directamente a Mauricio. «Todo lo que está diciendo es una mentira horrible, señorita Ramírez». La voz de Mauricio se volvió condescendiente. «Entiendo que esto debe ser muy difícil para usted, pero los documentos son falsos. Mi madre me lo confesó anoche antes de morir. El impacto de esas palabras fue como un meteorito estrellándose contra la tierra». Camila se tambaleó ligeramente, y Alejandro se movió instintivamente para sostenerla, pero se detuvo a mitad del movimiento, paralizado por las implicaciones de lo que acababa de escuchar. «Teresa Ramírez falleció anoche en el hospital», continuó Camila con voz quebrada pero firme. «En sus últimas horas me contó la verdad mi padre, Héctor Ramírez. Descubrió que usted», señaló directamente a Mauricio, «había estado desfalcando dinero de las cuentas de la empresa usando el nombre de don Ernesto. Cuando mi padre amenazó con denunciarlo, usted organizó el accidente automovilístico que le costó la vida». El color se desvaneció del rostro de Mauricio como agua de un vaso roto. Eso es una acusación ridícula de una mujer histérica por el dolor. Mi madre guardó evidencia durante todos estos años. Camila sacó de su bolsa un sobre arrugado, cartas escritas por mi padre detallando sus descubrimientos, fotografías de documentos, registros de transferencias bancarias, todo lo que necesitaba para probar que don Ernesto nunca robó un centavo, que nunca tuvo una aventura con mi madre y que usted es un asesino. El silencio en la sala de juntas era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Mauricio se había puesto pálido como la cal, y sus ojos grises habían adquirido la cualidad vidriosa de alguien que ve su mundo desmoronándose. «Los documentos que presenté son auténticos», murmuró, pero su voz había perdido toda su autoridad anterior. «Auténticos, pero alterados», respondió Camila con una firmeza que sorprendió a todos. «Mi hermano Emiliano estudia sistemas computacionales. Anoche analizó las copias que usted dejó filtrar accidentalmente y encontró evidencia de manipulación digital. Las fechas fueron cambiadas, las firmas trasplantadas de otros documentos». Alejandro sintió que podía respirar de nuevo. La horrible posibilidad que había estado torturándolo durante las últimas horas se desvanecía como niebla al sol. Camila no era su hermana, su amor no era una aberración, pero entonces la magnitud de lo que ella había revelado lo golpeó con fuerza renovada. Mauricio, su amigo de la infancia, el hombre en quien había confiado con su vida y su empresa, era un asesino y un ladrón. «Mauricio», su voz salió como un rugido contenido. «¿Es cierto lo que dice?» Por un momento que pareció eterno, Mauricio mantuvo su fachada, pero luego, como un actor que finalmente se quita la máscara, su rostro se transformó. La sonrisa encantadora se convirtió en una mueca fría, y sus ojos reflejaron una maldad que había estado escondiendo durante décadas. «Tu padre era demasiado honesto para su propio bien, Alejandro, y tú eres demasiado ingenuo. Debería haber tomado el control de esta empresa hace años». La confesión flotó en el aire como veneno, contaminando cada recuerdo, cada momento de amistad que Alejandro había compartido con ese hombre. Y mientras los miembros del consejo comenzaban a susurrar entre ellos,
y la seguridad del edificio era llamada para detener a Mauricio, Alejandro solo podía mirar a Camila, de pie al otro lado de la mesa, valiente y rota al mismo tiempo, la mujer que acababa de salvar no solo su reputación, sino su alma. Los 3 días siguientes al arresto de Mauricio transcurrieron entre interrogatorios policiales y reporteros acosando la mansión Villaseñor. Camila se refugió en casa de su tía Esperanza en la colonia Roma, mientras procesaba la pérdida de su madre y las revelaciones sobre su pasado. Emiliano, con una madurez impropia para sus 17 años, había seguido investigando. Esa tarde le mostró a su hermana el descubrimiento más revelador. «Encontré los archivos originales», le dijo, señalando la laptop. Mauricio fabricó toda la evidencia del supuesto romance hace apenas 2 semanas, específicamente para separarte de Alejandro. Mientras Camila asimilaba esta información, en la mansión Villaseñor llegaba una visita inesperada. Don Ricardo Morales, de 75 años, había trabajado para la familia durante 40 años antes de jubilarse. «Vengo porque no puedo seguir callando», le dijo a Alejandro con voz temblorosa. «Ese Mauricio, yo sabía que era malo, pero no imaginaba que fuera un asesino». El anciano relató lo que había presenciado en diciembre de 2003. Héctor Ramírez había descubierto que Mauricio robaba sistemáticamente de la empresa, usando la firma de don Ernesto en documentos falsos. «Vi a Mauricio golpear a Héctor con un pisapapeles de mármol», continuó don Ricardo. «Lo dejó inconsciente, se lo llevó en su carro y al día siguiente leímos sobre el accidente automovilístico. Esa noche, Mauricio fue arrestado nuevamente por el asesinato de Héctor Ramírez. Cuando Camila llegó a la estación, encontró a Alejandro esperándola. «¿Cómo estás?», preguntó él suavemente, perdida pero también aliviada. «Por primera vez sé la verdad sobre mi padre. Camila, sobre nosotros. Primero necesito procesar todo esto», lo interrumpió. «Mi vida entera ha sido una mentira. Necesito tiempo para descubrir quién soy realmente». «Estaré esperando», respondió él. «Todo el tiempo que necesites». En su celda, Mauricio contemplaba las barras que ahora definían su futuro. Había perdido todo, pero lo que más lo atormentaba era saber que su plan había sido destruido por la misma mujer que intentó eliminar. La verdad había encontrado su camino a la superficie 6 meses después del arresto de Mauricio. El juicio que había captado la atención de toda la Ciudad de México llegaba a su clímax. La sala del Tribunal Superior de Justicia estaba abarrotada de periodistas, curiosos y familiares de las víctimas que habían sufrido bajo la red de corrupción que Mauricio había tejido durante décadas. Camila, vestida con un traje negro sencillo pero elegante, que Alejandro había insistido en comprarle para la ocasión, se dirigía al estrado como testigo principal. Sus manos ya no temblaban como meses atrás. El dolor la había fortalecido de maneras que nunca creyó posibles. «Señorita Ramírez», el fiscal, un hombre mayor con voz autorizada, se acercó. «¿Puede decirnos qué le confesó su madre en su lecho de muerte?» «Mi madre me dijo que Mauricio Salgado había asesinado a mi padre porque había descubierto sus robos. También me confió que había guardado evidencia durante todos estos años, esperando el momento correcto para hacer justicia». En la mesa de la defensa, Mauricio observaba con ojos fríos. Había perdido peso en prisión y su anterior encanto se había evaporado, revelando la criatura calculadora que siempre había sido. ¿Y qué evidencia era esa? Camila respiró profundamente antes de responder. Fotografías de documentos falsificados, registros de transferencias bancarias fraudulentas y una grabación que mi padre había hecho la noche que confrontó a Mauricio. El silencio en la sala era absoluto, mientras el fiscal reproducía la grabación que había permanecido oculta durante 20 años. La voz de Héctor Ramírez llenó el espacio como un fantasma reclamando justicia. «Mauricio, sé lo que has estado haciendo. Tienes 1 hora para confesar todo o llevaré esta evidencia directamente a don Ernesto». La respuesta de Mauricio, captada por el micrófono oculto que Héctor había colocado en su oficina, era escalofriante en su frialdad. «Héctor, mi querido amigo ingenuo, no vas a llevar nada a ninguna parte». Siguió el sonido de una lucha, un golpe seco, y después silencio. Cuando terminó la reproducción, varios miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. Mauricio había cerrado los suyos, como si finalmente aceptara la inevitabilidad de su destino. Alejandro, sentado en la primera fila del público,
Sintió una mezcla de dolor y alivio. Ver a Camila enfrentando con tanta dignidad al hombre que había destruido su familia lo llenaba de orgullo y amor. Durante el receso, se acercó a ella en los pasillos del tribunal. «Estás siendo muy valiente», le dijo suavemente. «No tengo otra opción. Es lo que mi padre habría querido. Después de esto, cuando todo termine, ¿crees que podrías darme otra oportunidad?» Camila lo miró con ojos que habían visto demasiado dolor, pero que conservaban una chispa de esperanza. «Alejandro, ya no soy la misma mujer que conociste en tu mansión. Yo tampoco soy el mismo hombre, pero lo que siento por ti no ha cambiado». Antes de que ella pudiera responder, los abogados los llamaron para reanudar la sesión. El momento culminante llegó cuando Mauricio, contra el consejo de sus abogados, decidió hablar en su propia defensa. «Señorías», se dirigió al tribunal con una arrogancia que la prisión no había logrado quebrar. «Admito los cargos. Maté a Héctor Ramírez porque era un obstáculo para mis planes. Robé de la empresa Villaseñor porque merecía esa riqueza más que ellos». Sus palabras cayeron como bombas en la sala. Su propio abogado se veía mortificado. «Pero lo que más lamento», continuó Mauricio dirigiendo una mirada venenosa hacia Camila, «es no haber terminado con toda la familia Ramírez cuando tuve la oportunidad». El juez golpeó su martillo violentamente para restaurar el orden mientras Alejandro se levantaba de su asiento, conteniéndose para no saltar la barrera que lo separaba de Mauricio. 3 horas después, el veredicto fue unánime: culpable de asesinato en primer grado, fraude empresarial y conspiración. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras se llevaban a Mauricio esposado, sus ojos se encontraron una última vez con los de Camila. Ella no apartó la mirada. Había ganado afuera del tribunal, bajo el sol dorado del atardecer mexicano. Camila y Alejandro caminaron juntos hacia un futuro que finalmente podían construir sin mentiras ni secretos. 1 año después del juicio, la mansión Villaseñor había sido transformada. Las rígidas divisiones entre patrones y empleados habían dado paso a un ambiente de respeto mutuo, donde cada persona era valorada por su humanidad antes que por su posición social. Camila, ahora inscrita en su 2º semestre de Derecho en la UNAM, gracias a una beca que había obtenido por méritos académicos, dividía su tiempo entre los estudios y el trabajo voluntario con familias de víctimas de crímenes. Su experiencia la había convertido en una defensora apasionada de la justicia. «¿Lista para la ceremonia?», preguntó Emiliano asomándose por la puerta de su nueva habitación. Su hermano había crecido no solo físicamente, sino en sabiduría y madurez. Con una beca completa para estudiar ingeniería en sistemas, se había convertido en el orgullo de la familia y en un testimonio viviente de que las tragedias pueden transformarse en oportunidades. «Casi», respondió Camila, ajustándose el vestido de encaje blanco que había pertenecido a su abuela. «Solo necesito un momento más». Se acercó a la ventana que daba a los jardines de la mansión, donde las rosas que había cuidado durante sus primeros días como empleada doméstica florecían ahora bajo el cuidado conjunto de ella y Roberto. El viejo jardinero que se había convertido en una figura paterna para ambos hermanos. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Alejandro entró, elegante en su smoking, pero con una expresión nerviosa que la hizo sonreír. «Nervioso, futuro esposo, aterrorizado», admitió él acercándose para tomar sus manos. «No porque tenga dudas sobre nosotros, sino porque no puedo creer que finalmente esté pasando. El camino hasta ese momento había sido largo y doloroso. Habían necesitado meses de terapia de pareja para sanar las heridas que las mentiras de Mauricio habían creado entre ellos. Habían tenido que aprender a confiar nuevamente, a construir una relación basada en la igualdad y el respeto mutuo. «Alejandro», Camila lo miró directamente a los ojos, «¿alguna vez te arrepientes de todo lo que has tenido que cambiar?». Era una pregunta justa. Alejandro había reestructurado completamente su empresa, creando programas de beneficencia genuinos, implementando políticas laborales más justas y estableciendo un fondo permanente para víctimas de crímenes corporativos. Su fortuna había disminuido considerablemente, pero su paz interior había crecido exponencialmente. «La única cosa de la que me arrepiento», respondió acariciando su mejilla, «es de haber tardado tanto en encontrarte». La ceremonia se celebró en los jardines de la mansión.
Bajo un altar de flores blancas y bugambilias púrpuras, los invitados eran una mezcla ecléctica que reflejaba las nuevas prioridades de la pareja: empleados de la empresa, compañeros de universidad de Camila, vecinos de su antigua colonia y algunos de los empresarios más respetados de México que habían llegado a valorar la integridad por encima de la conveniencia social. Don Ricardo, el anciano empleado cuyo testimonio había sido crucial para condenar a Mauricio, tuvo el honor de entregar a Camila en el altar. Con lágrimas en los ojos le susurró: «Tu padre estaría orgulloso, mijita». Cuando Alejandro y Camila se besaron como marido y mujer, los aplausos se mezclaron con el canto de los pájaros en los árboles centenarios y el murmullo suave de la fuente donde los peces dorados nadaban en círculos eternos. Fa Isabela, desde su nueva vida en Europa, con un conde italiano que había resultado ser tan superficial como ella, había enviado un telegrama lacónico: «Felicidades, creo que al final todos conseguimos lo que merecíamos». Esa noche, mientras los últimos invitados se marchaban y las luces de la mansión se reflejaban en los cristales de las ventanas, Camila y Alejandro bailaron solos en el jardín bajo las estrellas. «¿En qué piensas?», preguntó él notando su expresión contemplativa. «En que mi madre tenía razón. Las plantas y las personas necesitan lo mismo para florecer: atención, cariño y respeto. Y nosotros finalmente hemos encontrado el jardín perfecto para crecer juntos». En la distancia, Emiliano observaba a su hermana desde la ventana de su nueva habitación, sonriendo al ver cómo el amor verdadero había triunfado sobre la mentira y la traición. La historia, que había comenzado con dos mundos opuestos, se cerraba con la promesa de un futuro donde las diferencias sociales podían ser superadas por la autenticidad del corazón humano, y en algún lugar del universo, Héctor y Teresa Ramírez descansaban finalmente en paz, sabiendo que sus hijos habían encontrado no solo justicia, sino también la felicidad que merecían.